Dios le bendiga. Es un placer estar nuevamente aquí en este lugar para compartir la palabra del Señor. Les saludo a todos los que están conectados y a aquellos que van a estar conectándose después. Amén. Realmente estamos en una tarde de bendición donde podemos compartir la palabra del Señor. También con muchas cosas para compartir entre nosotros. Amén. Dice que en los tiempos de los apóstoles todos tenían en común todas las cosas. Amén. No solamente la palabra, sino muchas experiencias con el Señor. Amén. Y mucha experiencia entre hermanos. Amén. La evidencia de que Cristo habitaba entre medio de todos ellos y cómo iba transformando las vidas, cómo iba transformando los corazones. Así que nos sentimos honrados de poder estar en esta tarde, en esta noche, una vez más. Sí, hoy también me acompaña Hernán y Roberto, amén, quienes son los que siempre me están ayudando para colaborar, para que esto salga bien, amén, y usted pueda ser bendecido a través de la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Filemón, libro de Filemón. Dice Filemón capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al versículo 8, dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice el apóstol Pablo a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, al cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese como en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tus consentimientos, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Sabe que en este tiempo, a forma de introducción, quiero soltarlo, que para muchos les es difícil hacer reuniones en su casa. A muchos les cuesta mucho hacer una reunión como estaban acostumbrados en la iglesia. Mire, antes venían y estaba todo preparado. Ya el altar estaba limpio, los músicos ya estaban ensayando, el salón estaba limpio, las sillas estaban acomodadas. Y algunos llegaban tarde y tenían que venir, entrar y sentarse nada más. Y hoy tienen que hacerlo todo en su casa. Las reuniones, preparar la palabra, preparar la casa, limpiar la casa, adornarla para que sea algo excelente para el Señor. ¿Sí? El otro día cuando compartíamos la palabra del Señor y la cena del Señor, el día domingo, que lo hicimos interno, uno de los diáconos
manifiesta esto, que él estaba haciendo la masa del pan para compartir la cena del Señor. Y dice que cuando estaba haciendo, el Señor le habla y le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y automáticamente él sintió la presencia del Señor, pues Dios vibrando dentro suyo, haciéndolo estremecer. Qué tremendo, ¿verdad? Él dijo: nunca preparé el pan, es la primera vez que lo hago. Y sintió una experiencia tremenda, y esa es la experiencia que Dios quiere que usted tenga. Esa es la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso cuando comienza a leer Filemón, ¿sí? Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, el hermano Filemón, colaborador nuestro. Dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y hoy me voy a referir a la iglesia que está en tu casa. Hoy me refiero a cada hermano que está allí del otro lado y a la iglesia que está en tu casa. A la iglesia que hoy sí o sí está para crecer allí en tu casa. Hoy ya tienes que prepararte todo. Usted tiene que prepararse para la palabra. Tiene que prepararse para recibir las promesas del Señor. Amén. Entonces comienza diciendo en el versículo 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice el apóstol Pablo a Filemón, más bien te ruego, por amor siendo como soy, para Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. 3 veces Pablo habla de prisiones, y habla de que él es prisionero de Jesucristo. 3 veces Pablo relata esto, queriendo asentar algo. La palabra nunca dice las cosas por decir. La palabra cuando repite algo es porque quiere que nosotros nos grabemos algo en nuestro espíritu, algo en nuestros corazones. Amén. Entonces dice que, bueno, recordemos que Pablo estaba preso domiciliariamente, ¿no? Estaba en el domicilio preso. Pero él, sin embargo, habla de la libertad en Cristo. Estando preso, Pablo habla de una libertad y él se encuentra con este Onésimo. Dice que él se pudo identificar con este Onésimo, porque Pablo estaba preso y Onésimo era esclavo, era un sirviente de la casa de Filemón. Yo no sé qué habrá pasado, pero Onésimo se escapa y huye a Roma, y cuando allí se encuentra con Pablo, no qué circunstancia la Biblia no lo declara, pero se encuentra con Pablo y allí Pablo comienza a instruirlo. Amén. Sin embargo, Pablo nunca dejó que nada lo contaminara, sino que Pablo hizo que él se convirtiera a Cristo. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pablo apeló a la dedicación de Filemón y no a la autoridad que él podía tener como apóstol. Él dijo: aunque tengo autoridad para mandarte lo que conviene, sin embargo, yo te pido por favor que recibas a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo no impone su autoridad como apóstol, ni como anciano. Pablo lo que hace es simplemente decirle a Filemón que hiciera lo correcto. Le da un consejo, le da algo. ¿Pero por qué? Porque Pablo conocía a Filemón. No era cualquiera. No era a cualquiera que le daba una carta, le enviaba una carta. El otro día expresaba que antes se manejaban de esta manera. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había nada de esto. Se manejaban por cartas. Y Pablo usaba de mensajeros para que otros llegaran y confortar el corazón de ellos a través de la palabra de Pablo. Ahora Pablo envía a Onésimo y le dice a Filemón: Filemón, te ruego que lo recibas como a mí mismo. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, al cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil. Pablo usa un juego de palabras, porque le dice: porque te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. Porque Onésimo significa útil, significa de ayuda o ayudador. Pero tal vez Onésimo tuvo un problema, tal vez Onésimo venía dando problemas a Filemón.
Y tal vez Filemón, como era una persona que lo tenía desde años a Onésimo y lo amaba, pero estaba haciendo las cosas mal, entonces Filemón termina reprendiéndolo, tal vez castigándolo. Por eso Onésimo toma la decisión de escaparse de Filemón y se encuentra con el apóstol Pablo. Y Pablo no le dice que tiene que dejar irse porque Cristo lo libertó. Él le dice, ahora tienes que volver, pero ya no de la misma manera, sino cambiado y transformado. Pablo le ayuda a Onésimo a entender, le ayuda a Onésimo a comprender que era necesario volver y sujetarse a aquel que era su Señor. Pero él usa este juego de palabras, amén, para que Filemón entendiera lo que él estaba haciendo. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso lo compartió ayer un hijo espiritual. Es una palabra que cuando lo estábamos compartiendo entendí mucho más cosas. Siempre Dios te habla de algo más. Y no se pone una antorcha debajo de una almohada, ¿verdad? Esto nos habla de que cuando Cristo hace una obra, no podemos decir que Dios conoce nuestro corazón. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Pablo estaba convencido de que Onésimo había cambiado. Estaba convencido de que Onésimo era otra persona. Dice, te vuelvo a enviar a Onésimo, a mi hijo, y recíbele como a mí mismo. Miren la capacidad que tenía Onésimo en este momento, diferente a la que había cuando había escapado. Onésimo era otra persona. ¿Sabe por qué? Porque era evidente la obra de Jesucristo en su vida. Era evidente lo que Dios había hecho en su vida. Era evidente que Onésimo era otra persona totalmente diferente. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Ya no era el mismo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos dejamos enseñar por el Señor. A través de un hombre de Dios. A veces Dios mismo trata con nosotros porque no queremos entender. Lo que Onésimo no quiso dejarse enseñar por Filemón, terminó enseñándolo Pablo. Pero Pablo le dice, ahora tienes que volver a tu casa y tienes que arreglar tu cuenta. Pero no lo envía así solamente. Pablo le da una recomendación y le habla sobre que era necesario estar a cuentas con todos. Pero déjeme llegar al punto donde quiero llegar para el mensaje de esta noche, para que usted entienda lo que quiero hablarle y soltarle esta noche. Dice, en lugar tuyo, le dijo Pablo, porque en lugar tuyo, ¿no? Me es este Filemón. Ahora, qué importante lo que Pablo le escribe a Filemón. ¿Por qué? Porque le dice, en lugar, así como vos tuviste un tiempo conmigo, así ahora Él estuvo conmigo y fue transformado por el poder de Dios. Fíjese lo que dice. Esto no lo hablaba Pablo como si nada, solamente palabras en el aire. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Sabía a quién le estaba hablando. Él conocía a Filemón. Él conocía a este varón. Le dice, cuando empieza la carta dice, colaborador nuestro. No era cualquiera, era un hombre que estaba acostumbrado a obedecer, un hombre que estaba acostumbrado, ¿sí?, a sujetarse. Filemón era obediente. Y Pablo por eso no necesita usar de autoridad, porque sabía que si Pablo le pedía algo, Filemón iba a responder tal cual Pablo le pedía. Él dice, pudiendo usar de autoridad, sin embargo, te pido por favor que lo hagas. Qué bueno poder contar con personas, ¿verdad? Que uno no tenga que usar de autoridad para hacer cosas dentro de la iglesia o en la iglesia, sino con tan solo un por favor. Saber que esas personas van a hacer todas las cosas que uno le mande a hacer. Pablo estaba convencido de que Filemón lo podía hacer. Por eso dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No como obligación, sino voluntariamente, sino porque te agrada hacerlo. Y le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo,
para que le recibiese para siempre. Y aquí empieza y dice, ya no como esclavo. ¿Por qué? Porque Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón era un hombre de recursos. Pero ahora el apóstol Pablo lo envía y le dice, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano en Cristo. Mayormente para mí, porque él lo había engendrado en las prisiones, dice, cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora tienes otro motivo para amarlo. Si antes lo amabas porque se crió en tu casa, ahora tienes otro motivo porque ahora está en Cristo. Ya no lo recibas, ya no lo trates como un esclavo, sino como un hermano amado. Y qué importante es que te traten como hermano amado. Hay personas que te tratan como si uno fuera el esclavo, como si uno fuera la persona que tiene la obligación y los demás no. Qué importante que todos entendamos que todos tenemos que hacer las cosas del Señor. No solamente a los pastores, no solamente a los diáconos, no solamente a los obreros, sino a todos. Por eso Pablo dice y habla de las prisiones, porque también Onésimo estaba entendiendo de que Pablo, aunque estaba en la prisión, él se sentía gozoso. Le decía a Pablo a Onésimo, mira, aunque tú eres esclavo, tú puedes ser libre. Aunque tú eres esclavo, tú puedes ser feliz. Porque a veces pensamos que porque lo que estamos viviendo no podemos ser felices. No importa lo que estemos viviendo, si estamos en Cristo podemos ser felices. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando, le estuvo enseñando. Es más, Timoteo después habla, en su carta también habla de esto. Que es necesario estar sujeto a los amos, honrar a los amos. Por eso es importante entender lo que estaba hablando Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? A Filemón. ¿Con qué confianza? ¿Con qué convencimiento? Porque él dice, así Jesús dice, recíbelo como a mí mismo, como si me estuviera recibiendo a mí mismo. Wow. Recibir a un hermano como si estuviéramos recibiendo al Señor. Muchos hospedaron a ángeles, dice la palabra del Señor, sin saberlos. Cuando bendecimos y ayudamos a otras personas, mira, hay personas que por ahí demandan que se los trate como Onésimo, pero recordemos que Onésimo realmente cambió. Vuelvo a repetir la palabra que compartimos. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Una obra que Cristo hace, hermano, es evidente. Una obra que Cristo hizo en tu vida, usted no tiene que decir lo que Dios hizo en su vida. ¿Sabe qué? Por su fruto, dijo Jesús, lo conoceréis. Hay un predicador que dijo, siempre predica a Cristo y cuando puedas también habla. Entonces es importante predicar con el testimonio. Por eso Pablo da una carta de recomendación, diciéndole ya, no le recibas mal, porque Él es mi hijo. Y así nuestro Padre nos habla a nosotros los pastores, nos habla a nosotros los ministros, pero también te habla a ti cuando viene tu hermano a pedirte perdón y te dice, recíbele porque yo le he tocado, porque yo le he cambiado. Qué importante, ¿verdad? Entender que Dios transforma a las personas. Antes era un esclavo, ahora trátalo como un hermano amado. Y eso es necesario. Tratar a nuestros hermanos, pero como hermanos amados. No como un hermano en Cristo. Bueno, sí, te amo en el amor del Señor. Como si fuera obligación. No, como un hermano amado, como alguien con quien te criaste. Como alguien que compartiste tantas cosas. Qué bueno es poder contar con aquel, sabiendo que Cristo lo cambió. Qué bueno que Dios, ¿verdad? Y digan, esta persona ya no es la misma. Sin que nosotros saquemos chapa o digamos, nosotros, Cristo me cambió. Simplemente las personas viendo puedan entender que Cristo hizo la obra en nosotros. Y para ir terminando dice,
Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Quién dijo eso también? Jesús, cuando hizo la parábola, ¿verdad? Dice que un hombre iba por el camino y lo asaltaron ladrones. Y vinieron los sacerdotes, vinieron los levitas y todos lo rodearon, pero vino el buen samaritano y se ocupó de él, lo llevó al mesón, y allí dice la palabra del Señor, que allí le dijo: cuídalo, tenlo aquí, y si te falta algo, cuando venga yo te lo pagaré. Qué bueno es saber que Cristo dijo eso de nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. Tuvimos que huir, pero no teníamos dónde huir. Y un día nos encontramos con Cristo. Un día nos encontramos con el Señor. Y Él nos recibió, nos enseñó. ¡Wow! No nos gustaba a nosotros sujetarnos. Que a mí no me manden. Y Él nos enseñó a obedecer. Y todavía nos enseña a obedecer. Va en contra de lo que siento, va en contra de lo que pienso, pero lo hacemos porque amamos al Señor. Lo hacemos porque entendemos que Él ha cambiado nuestra vida. Y que si hoy regresamos con una autoridad, porque Él es el que nos ha enviado a predicar el Evangelio. Ya no como esclavos, sino en Cristo. Aunque muchos piensen y nos miren como esclavos. Pero todavía estás con Filemón. Pero todavía estás allá. Aunque estés allá todavía, no importa. Aunque estés con Filemón, no importa. Porque quien te libertó se llama Jesucristo. Dice: si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el corazón en el Señor, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Wow. Él sabía que Filemón iba a hacer algo más de lo que él le pedía. Sabiendo que Dios lo transformó. Porque dice en el 17, Proverbio 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Cuando nosotros hacemos bien, cuando nosotros ayudamos, cuando recibimos a personas que andan escapando y le presentamos al Señor, ¿no estamos haciéndolo para Dios? ¿No estamos realmente viendo a Dios en esas vidas que son transformadas? Filemón confió en Pablo y aceptó a Onésimo. ¿Por qué nosotros no vamos a confiar en el Señor y aceptar a nuestro hermano? Más en este tiempo que necesitamos más que nunca que Cristo siga libertando. Me dirijo a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que está en tu vida. Me dirijo a usted, a todos nosotros que predicamos la palabra del Señor. Dejemos de escoger quién puede venir y quién no. Dejemos de escoger o de mirar mal al otro. Qué bueno sería que empecemos a mirar con los ojos que el Señor nos miró. Mire, Pablo conoció a Onésimo tal vez antes en la casa de Filemón o tal vez en las prisiones, no lo sabemos. Si yo conozco a alguien en la cárcel, seguramente voy a pensar mal, ¿verdad? No con un pensamiento de Cristo, no con un pensamiento de Dios. Porque sé que así como Cristo me cambió a mí, Pablo sabía quién era, sabía de dónde venía, sabía que había sido un perseguidor de la iglesia, que había matado, que había asesinado. Y Pablo dijo: si también puede cambiarte a ti. Entonces es importante que podamos entender que para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar a todos.
a todos los que se acerquen a Él. Él no es deudor de nadie. Te he escrito confiando en tu obediencia. Qué bueno es poder contar con gente obediente. Qué bueno es poder contar con gente que sabemos que no necesitamos rogarle, que con un simple pedido ellos van a hacer lo que se le mandan. Pero Pablo dijo, yo no uso de mi autoridad, sino viejo como soy, y estando en mis prisiones en Cristo. Porque soy prisionero de Cristo, no del hombre, porque estoy prisionero por el Evangelio. Pablo le dijo a la iglesia que está en tu casa, es tiempo que veamos a Dios. Es tiempo que empecemos a mirar de una forma diferente. Es tiempo que te dejes usar por aquel que te llamó. Que aunque te encuentres en problemas, en dificultades, te sientas en prisiones, sepa que Dios puede usarte para transformar vidas. No importa. Pablo pudo haber dicho, no, yo no pude, no puedo. Pablo pudo decir, no, yo estoy en prisión, ¿quién se va a cuidar de mí? Él dijo, yo soy prisionero de Cristo y estoy bien, me siento libre. Qué bueno que te sientas libre y no te sientas oprimido, porque todavía hay onésimos que andan por ahí necesitando de un Pablo que les hable de Cristo, que le transforme su vida a través del poder de Dios. Levantarte y puedas predicar este evangelio. Deje de mirar con ojos acusadores. Deje de mirar con ojos criticones. Y entiendas que Dios te está llamando a establecer su reino aquí en la tierra. Que Dios te está llamando te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo. Dios sabe que tú puedes, sabe que nosotros queremos hacerlo, que queremos obedecerlo. Dios sabe. Y hoy está vibrando dentro tuyo una vez más la palabra del Señor. Fuiste como Jeremías diciendo, no quiero, ya no predicaré más tu palabra. No obstante, había un fuego en mi interior que no podía frenar. No puedes frenar la obra que Dios empezó en tu vida. No puedes frenar lo que Dios hizo en tu vida. No puedes esconderlo, porque está sentada sobre el monte. La obra que Dios hizo en tu vida es grande, es poderosa, y todo el mundo te está mirando, todo el mundo te está viendo. Pablo, Onésimo, Filemón, como te llames, es tiempo de ver a Dios. Es tiempo de ver a Dios. Es tiempo de ver a Dios. Es tiempo de que podamos confiar que Dios tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Nada deseo, Señor. Nada deseo fuera de ti. Dile, Señor, tócame aquí donde estoy. Tócame aquí donde estoy, Señor. Hazme un predicador de tu palabra que no juzgue, sino que mire con misericordia. Todavía hay muchos onésimos que pueden ser transformados por el poder de Dios. Pero todo esto sucede cuando te dejas entrenar por Él. Déjate entrenar por Dios. Déjate moldear.
y verás tu gloria. Verás su gloria. Cierra los ojos allí donde están. Queremos bendecirlos aquí. Del Ministerio Un Nuevo Odre, de Isidro Casanova, queremos bendecirlo. Señor, bendecimos a todos aquellos Pablos, Onésimos, aquellos Filemones, Señor amado, que son obedientes a tu palabra, Señor, que entendieron lo que es estar, Señor amado, en tu presencia, lo que es estar, Señor Santo, en tu voluntad, lo que es predicar tu palabra, que entendieron que la iglesia tiene que seguir creciendo. Yo te pido que los bendigas y los fortalezcas en este día. Señor, transforma, que tu iglesia crezca a pesar de que muchos digan que estamos en prisiones. Nosotros somos libres en ti y bendecimos tu nombre y bendecimos a Israel. Dios les bendiga, Dios le colme de bendiciones y pueda seguir creciendo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que no vuelvan a sus casas sin tener un plan de crecimiento. Tal vez muchos salen a trabajar, pero cuando vuelven, dice, estoy cansado. Qué bueno que en el viaje usted vaya pensando cómo crecer, cómo predicar, cómo acercarse a aquel que todos los días los ve drogándose, emborrachándose, o tal vez golpeando a su esposa, o tal vez simplemente discutiendo con alguien. Aquel que siempre anda en problemas, aquel que siempre está metido en dificultades. Que aunque usted se sienta mal, puede extender la mano a quien lo necesita. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones.